buena profesora Candy González y todos compañeros. En esta pequeña exposición me gustaría hablar sobre el sistema nervioso, las neuronas y las células glía. Todo esto se refiere a mi tema grupal sobre la célula nerviosa. Para poder hablar de la célula nerviosa necesitamos comenzar hablando del sistema nervioso. En los seres humanos y otros vertebrados, el sistema nervioso se divide principalmente en dos secciones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consta principalmente del encéfalo y la médula espinal. En el sistema nervioso central es donde ocurre todo el análisis de la información. O sea, es el sistema o es donde primero llega la información para luego transmitirla al otro sistema, que es el sistema nervioso periférico, que está compuesto por las neuronas y partes de las neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Incluye neuronas sensoriales y neuronas motoras. Las neuronas sensoriales llevan señales hacia el sistema nervioso central y las neuronas motoras llevan señales enviadas por el sistema nervioso central. Es muy importante que hablemos acerca del sistema nervioso humano porque luego van a darse cuenta del porqué, de la importancia de hablar de este sistema. Las neuronas se dividen, las neuronas son parte de las células nerviosas. Se dividen dependiendo de sus funciones en tres categorías. Las neuronas, o en tres tipos, mejor dicho. Las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. Las neuronas sensoriales son las que recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y la llevan al sistema nervioso central para que se pueda procesar. Dicho de una manera más fácil, poniendo un ejemplo, si recogemos un trozo de carbón caliente, las neuronas sensoriales que tienen las terminaciones en la yema de los dedos identificarán que eso está caliente y transmitirán la información al sistema nervioso central de que el carbón está muy caliente. Luego que esa información es transmitida al sistema nervioso central, el sistema nervioso central automáticamente activa las neuronas motoras, que obtienen la información de estas neuronas y transmiten órdenes a los músculos y a los órganos para realizar la acción, que siguiendo el ejemplo del trozo de carbón caliente, en este caso la acción sería soltar o que la mano suelte el carbón porque nos está causando daño, nos está quemando. Es interesante ver cómo actúan estas dos neuronas, tanto la neurona sensorial, que es la que siente que está caliente, y luego el mensaje que manda el sistema nervioso central a las neuronas motoras para soltar el trozo de carbón caliente. Luego tenemos las interneuronas. Las interneuronas, que solo se encuentran en el sistema nervioso central, conectan una neurona con otra. Este tipo de neuronas recibe información de otras neuronas, ya sean sensoriales o interneuronas, y transmiten la información a otras neuronas, ya sean neuronas motoras o interneuronas. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, podemos decirte que las neuronas las interneuronas son las neuronas inteligentes, en este caso. ¿Por qué? Porque reciben la información, siguiendo el ejemplo de carbón caliente, reciben la información de que este objeto está muy caliente y mandan esa información a la neurona que se encuentra en el cerebro, teniendo así, guardando eso en la memoria y llegando a la conclusión de que no sería bueno agarrar en un futuro un carbón caliente. Las interneuronas son las que se encargan de conservar esa información para una futura referencia. Es interesante cómo funcionan estas neuronas. Una, sienten y mandan la información de lo que sintieron. Luego el sistema nervioso central le manda información a las neuronas motoras para que hagan la acción de soltar lo que está caliente. Y por ahí mismo las interneuronas mandan la información a las neuronas del cerebro para dejar grabado en nuestro cerebro de que no sería bueno en otra ocasión tomar este artículo que nos está haciendo daño, y queda eso grabado en nuestra mente.
Las funciones básicas de la neurona son las que acabamos de explicar. Quería hacer un resumen acerca de esas funciones básicas. ¿Cuáles son? Recibir señales o información. Integrar las señales recibidas para determinar si la información debe o no debe ser transmitida. Y comunicar señales a células blancas, tanto a músculos, glándulas u otras neuronas. Bien interesante, ¿verdad? También, ahora me gustaría hablarles acerca de la anatomía de las neuronas, que se muestran aquí en la maqueta que pude diseñar. Acercamos un poco la cámara hacia la maqueta, y está la estructura de la célula nerviosa, en este caso una neurona. Pueden observar allí, compañeros, la neurona consta básicamente de tres partes: el soma, que es esta parte que está aquí, o el cuerpo del núcleo de la neurona; las dendritas, que en este caso vienen siendo estas ramificaciones parecidas a telarañitas; y el axón, que es este, por decirlo así, cable que está aquí, o este conducto que vemos aquí. El soma está formado por el núcleo, el nucleolo, la membrana, la mitocondria, el retículo liso, retículo endoplasmático liso, que es el verde, y el retículo endoplasmático rugoso, que es el moradito que vemos allí; el aparato de Golgi, que es el naranja con amarillo. Ese es el conocido soma, o la parte del núcleo de la neurona. Entonces, haciendo un breve resumen de cómo actúa la neurona, las dendritas, que son estas pequeñas ramificaciones, son las que reciben la información, son el método de entrada de la información, o por donde entra la información. Y el axón es el método de salida que manda la información hacia otra neurona o al sistema nervioso central. Recordemos, compañeros, de que esto pasa en cuestiones de segundos, y de que las neuronas pueden estar conectadas unas de otras o conectadas al sistema nervioso central. Aquí, si pueden apreciar, existen estas dendritas, o tiene forma de dendritas, pero de otros colores. Bueno, eso significa la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es el método de comunicación que tiene una neurona con otra. ¿Notaron allí? Ese es el método de comunicación que tiene la célula nerviosa. Siguiendo con el tema, compañeros, me gustaría ahora hablarles sobre las células gliales. Las células gliales son otro tipo de células nerviosas que también desempeñan un trabajo importante en el sistema nervioso del ser humano. Las células nerviosas principales que hacen el trabajo más importante, se puede decir, son las neuronas, pero las células gliales también hacen un trabajo importante. Las células gliales son como esas células que hacen el papel secundario dentro del sistema nervioso humano. Podemos asemejarlo a una película. Los actores principales de la película son los que tienen la parte importante en transmitir el mensaje de la película a las personas. Pero sin los actores secundarios, la película no tendría o no se desempeñaría de la misma manera. Hay 4 tipos principales de células gliales en el sistema nervioso vertebrado adulto. 3 de estos tipos son los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglia. La microglia solo se encuentra en el sistema nervioso central. El 4º tipo son las células Schwann, que solo se encuentran en el sistema nervioso periférico, que fue lo que hablamos al principio. Los astrocitos son el tipo de célula más numeroso que existe. De hecho, son las células más numerosas en el encéfalo. Hay astrocitos de diferentes tipos y tienen diferentes funciones. ¿Cuál es la función de los astrocitos? Bueno, los astrocitos ayudan a regular el flujo de la sangre en el encéfalo, mantienen la composición de líquido que rodea las neuronas y regulan la comunicación entre las neuronas y la sinapsis. O sea, que las células glías, astrocitos, son las que ayudan a aislar el encéfalo de sustancias potencialmente tóxicas en la sangre. Como dijimos al principio, es una célula que ayuda a la neurona a cumplir su cometido, a cumplir su misión.
El segundo tipo de células glia es la microglia, que está relacionado con los macrófagos del sistema inmunitario y actúa como carroñeros que eliminan células muertas y otros residuos. Las neuronas, con el trabajo que hacen de mandar y recibir información y transmitir a otras neuronas, ya tienen un trabajo bastante amplio. O sea, mediante ellas mismas es imposible que puedan limpiar o eliminar esas células que van muriendo. Entonces, la microglia es una célula secundaria nerviosa que se encarga de limpiarle el camino, por decirlo así, a todas las neuronas. Muy bien, compañeros, como les iba diciendo, el tercer tipo de células glia que existe son los oligodendrocitos del sistema nervioso central y la célula Schwann del sistema nervioso periférico. Estas comparten una función similar. ¿Cuál es la función que comparten? Bueno, ambos tipos de células producen mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es una sustancia aislante que forma una funda alrededor de los axones de muchas neuronas. ¿Qué quiere decir? De que si notamos aquí en el axón, el axón es el método de salida de una forma eléctrica, por donde sale la información que transmite la neurona, ya sea a otra neurona o al sistema nervioso central. La mielina se encarga de recubrir el axón para que no le lleguen, en este caso, sustancias que puedan ser potencialmente tóxicas o otros tipos de residuos que puedan afectar la comunicación o el mensaje que quiera transmitir la neurona. La mielina aumenta dramáticamente la velocidad con la que un potencial de acción viaja por el axón y desempeña un papel crucial en la función del sistema nervioso, pues ayuda a que la neurona haga su trabajo de una mejor manera. Otro tipo de células glias, además de las 4 principales que ya mencionamos, son las células gliales satélites y las células ependimarias. Las células gliales satélites se piensan que apoyan la función de las neuronas actuando como una barrera protectora, y las células ependimarias, que recubren los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal, tienen cilios parecidos a cabellos que vibran para promover la circulación del líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro de los ventrículos y el canal espinal. Entonces vemos, compañeros, cómo estas células grías apoyan el trabajo de las neuronas y juntos trabajan en equipos para que la neurona actúe y nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso haga la mejor función posible. Bueno, esto era lo que me tocaba a mí exponer en este día. Espero que hayan disfrutado de la exposición y que haya sido de mucha ayuda y haya sido muy educativa para ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.